lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios a la Iglesia de Cristo. Gracia y paz a todos los hermanos. Bendiciones a todos los que se están conectando a una lectura más de el día de hoy. Lectura de la Biblia en un año para América Latina y España, donde usted va a vivir una experiencia única. La lectura sincrónicamente con cada lector durante todo el año, 365 lecturas donde siervos del Señor están totalmente preparados para leer la lectura, leer la Biblia y dar una aplicación o un testimonio. Usted va a vivir una experiencia única donde su vida va a ser transformada día tras día, y usted va a ver la majestuosidad de Dios y la gloria del Evangelio del Señor Jesucristo, y usted va a encontrar la salvación de Dios que tiene para su vida. Bienvenidos a Lectura de la Biblia en un año para el mundo hispano. Soy el hermano Sergio Fernando Tapuy Hugo y pertenezco a la iglesia cristiana Bruder Gemeinde en Weingarten, Alemania. Bien, me gustaría pedirles a todos los hermanos y a todos los que están viendo la transmisión y que hacen la lectura, o los que han visto por primera vez, que por favor compartan esta transmisión, compartan esta lectura para que más personas sean bendecidas por medio de la palabra de Dios. Y así vosotros seáis de bendición a más personas. Gracias, hermanos, por compartir también el canal de YouTube, porque esto va a ser retransmitido por YouTube y queda registrado todas estas lecturas diarias. Bien, vamos a orar para hacer la lectura, para pedir dirección. Me toca a mí el libro Primera de Reyes, capítulos 6 y 7. Cerramos los ojitos y vamos a pedir dirección al Señor. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias, Dios Santo, por tus maravillas. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias porque mi corazón late, mis pulmones toman el aire, Señor. Gracias por la vida. Gracias por ese amanecer que tuve hoy contigo, Señor, y vi tu luz por la ventana. Oh, Señor, dueño de toda la tierra, creador de todo lo que existe, Dios omnipotente, Señor de señores, amo absoluto de todo lo que existe, Señor. Te pido perdón, Señor, por el pecado. Yo no puedo continuar, Señor, si yo no te digo que limpies mi corazón y que entres a lo más profundo, Señor. Y si tú hallas algo que no está bien, algo que se debe de sacar, Señor, como raíz de amargura, resentimiento, pecado, Señor, todo lo amargo, Señor, y lo sucio, quítalo, para que no sea estorbo para yo poder leer tu palabra. Purifícame en este momento, mi Señor, te lo pido. Y si he hallado gracia, Señor, ante tus ojos, dame el permiso, Padre, de poder leer tu máxima palabra profética, lo que tienes que decirnos el día de hoy. Edifica a tu pueblo, Señor, a tu iglesia con esta lectura. Y respáldame, Señor, para yo poderla leer. Y también
poder sacar una aplicación vivencial para poder practicar desde este preciso momento, mi Señor. Padre, bendice a cada hermano, a cada persona que está viendo esta transmisión y siguiendo esta lectura, y los que también en un futuro las van a ver. Obra en sus corazones, Señor, así como obraste en el mío cuando leí los capítulos. Transforma sus vidas, Señor, y edifícalos. Padre, bendice este tiempo de lectura en el nombre de tu Hijo amado, que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, amigos, vamos a la lectura. Primera de Reyes, Biblia Reina Valera. Y en ocasiones también se puede leer o leeremos Traducción de las Américas. Solamente esas dos Biblias, no más. Capítulo 6, Primera de Reyes, capítulo 6 y 7. Y la palabra de Dios dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Salud. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Verso 8 del capítulo 6 de Primera de Reyes. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Y hablaré y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Cuando se encuentre con la palabra de lugar santísimo, subráyelo, por favor, o píntelo. Y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel. Luego va a haber una pequeñísima explicación. Verso 14. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. Subráyelo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro
por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Verso 21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala de querubín tenía 5 codos, y la otra ala de querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Verso 33. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Capítulo 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón,
que había tomado por mujer. Ahí hacemos una pequeñísima pausa. Había tomado por mujer a la mujer de Faraón. La mujer de Faraón no era creyente del Dios de la Biblia, del Dios Jehová. Entonces ella era totalmente pagana. ¿Cometió Salomón yugo desigual? Sí, yugo desigual. Y trae consecuencias. El yugo desigual es pecado. Ya lo vamos a ver más adelante en otros capítulos cuando otro lector le toque leer y vemos el pecado y cómo trae sus consecuencias por el yugo desigual. Sigamos con la lectura. Que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Verso 9 del capítulo 7 de Primera de Reyes. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas, y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y del otro capitel también de 5 codos. Habían trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Verso 23 del capítulo 7 de Primera de Reyes. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos, de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras,
Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Subraya esa palabra, fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. Eran adornos. Adornos. La Biblia llama a todas esas cosas adornos. Verso 37. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Verso 40. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, y un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 calderos de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro, asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo, y de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová,
y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Capítulo 6 y 7 de Primera de Reyes. Hemos terminado. Vamos a ver qué entendemos. Explicamos un poquito y aplicamos. El lugar santísimo, Antiguo Testamento, es donde supuestamente va, bueno, no supuestamente, va a estar la presencia de Dios Jehová para su pueblo en aquel tiempo. Dios ya no mora en templos hechas de manos, de piedra, etcétera. Eso dice la Escritura. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora, hoy en día, nuevo pacto, ¿qué dice Jesús? Deja a sus discípulos, ya va a ascender, se está despidiendo de sus discípulos y le dice: tranquilos, es necesario que yo me vaya, pero os dejaré el Espíritu Santo, que el Padre los va a enviar. O sea, es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces, ya no mora la presencia de Dios. Entendamos que hace días atrás habíamos leído que Dios había sacado el Espíritu, su Espíritu Santo había quitado y sacado de una persona, de un humano. Hoy en día ya no. Hoy en día ya somos sellados. Ya vino el sacrificio perfecto, un solo sacrificio, el Cordero Pascual, que es Jesús, la encarnación de Jesucristo en la persona de Jesús Nazaret, de Dios el Padre, se encarna, muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Y luego Jesús nos dice que enviará el Espíritu Santo por medio del Padre. Bien, ahora vamos a leer lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo ya mora dentro de una persona creyente, que ha creído en el evangelio, en Jesús. Mora el Espíritu Santo adentro y está sellado, salvado, justificado, redimido, consagrado, apartado, separado. Ya es salvo la persona. Esa es la redención. Ya ha nacido de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo que ya mora dentro de uno no te va a amenazar ni tampoco a condenar. Es al revés. El que te acusa es Satanás. Y el que te defiende es el Espíritu Santo. Ahora, ¿la salvación se pierde? No se pierde. Ya mora en nuestro cuerpo el Espíritu Santo, que es el lugar. La Biblia dice que somos, en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Eso dice la carta a los Corintios. Entonces, en el original, templo y Espíritu Santo es el hagios, el original, en original, y que significa el lugar santísimo. No solamente el templo y morada, porque en aquel tiempo moraba la presencia de Dios allí. Ahora mora dentro de nosotros, en el lugar santísimo. Nosotros somos el lugar santísimo. Por eso le dije yo que subraye o pinte con algún color. Yo lo tengo con rojo.
Ahora, Dios está aquí y nos ha dejado el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros luchar? Pero ya no lanzarnos al pecado, ya no practicar el pecado. Ya no, ya estamos sellados. Un pacto, nuevo pacto. Vivir en el Espíritu. Nosotros somos el lugar santísimo. Entonces Dios ha provisto de medios de gracia. Una iglesia local donde tú tienes que congregarte. Medios de gracia, culto de oración, estudio bíblico, reuniones con los hermanos, compartir con los hermanos, la Santa Cena, y etcétera, etcétera, etcétera. Lectura de la palabra en tu casa, la oración. Todo eso es vivir en el Espíritu. Todo eso es vivir en su presencia. Porque somos no solamente templo y morada, somos el lugar santísimo de Dios. Dios ya mora en nosotros. Tenemos la capacidad de poder, si lo buscamos a Él de corazón, si lo buscamos honestamente a Él, y si caemos y hemos pecado, vamos a Él, a Jesús, nos arrepentimos genuinamente, nos despojamos de nosotros, nos humillamos ante Él y le decimos que nos levante otra vez. Y así vamos a estar pecando menos. Ya no nos revolcamos en el pecado como antes. Ya no practicamos el pecado. Porque la Escritura dice que el que practica el pecado es del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Ya no somos hijos de ira, no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y somos el lugar santísimo donde mora su Santo Espíritu. Tenemos que acudir a Él. Estamos sellados por el Espíritu Santo. No nos dejemos vencer por el pecado, Satanás, el acusador. Hasta ahí la lectura, hermanos. Gracias por escuchar, gracias por seguir la transmisión. Sigan la página, compartan cada lectura y también suscríbanse al canal de YouTube, Lectura de la Biblia. Y también síganos en Instagram, hay videos cortos y reels. Mientras más compartamos la lectura de la Biblia en un año, muchas personas van a ser bendecidas y van a entender más lo que es la palabra de Dios por medio de los siervos que están leyendo la Biblia. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado, Señor, para poder leer su palabra. Gracias, Señor, por los hermanos, por las personas que están escuchando y viendo y siguiendo la lectura. Yo te pido, mi Señor, por ellos, que obres en sus corazones, implantes su palabra. De la misma forma, Señor, haz conmigo lo mismo. Quita mi mente, Señor, sácala, Padre, y implanta tu Biblia, implanta tu palabra dentro de mí. Bendice, Señor, a todos los que están siguiendo la lectura día tras día. Cambia sus vidas, edifícalos, Señor. Dale fuerzas, Padre, para que sigan adelante. Ayúdalos a crecer en santidad por medio de tu palabra. Y que así cada día te podamos conocer más y más a ti, mi Señor. Cada lectura, Padre, poder ver la majestuosidad y la gloria del Evangelio, que es Jesús, el cual es la imagen de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por los medios de gracia, por los medios tecnológicos que tú has dado provisión, Señor, para poder leer tu poderosa palabra. Damos toda la gloria y la honra a nuestro gran Dios Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendice los hogares, las familias, Señor, en este momento. Y también sigue trayendo personas, Padre, para que hagan la lectura y obra en todos nuestros corazones, Señor, y pon el hábito de leer tu palabra siempre. Porque solamente tu palabra, Señor, trae palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por este día. Bendice el resto del tiempo, Señor, a todos nosotros, Padre. Y ayúdanos, Señor, a ministrar sabiamente
lo que usted nos da, nuestros recursos y nuestro tiempo, Señor, de una forma sabia, Señor. Todo eso te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, y hasta la próxima. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Chao, chao.